Buenos días, mi nombre es David Salazar. Yo le voy a hablar sobre las limitaciones de interés público. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña definición sobre las limitaciones de la propiedad. Esto se refiere a los límites establecidos en la ley sobre los derechos de los propietarios, sobre los bienes o las cosas. A pesar de que el derecho de propiedad es un principio, este debe acatar ciertas normas para mantener dicha cosa. Ahora bien, el derecho de interés público es una limitación de carácter unilateral donde se ve afectado el propietario. Ese es el caso de la expropiación. El propietario no puede expropiar a otra persona, pero el Estado puede expropiar su propiedad por interés público, ¿ok? Pero el propietario está en obligación de recibir una indemnización del Estado. Las limitaciones de utilidad pública son las que tutelan, como ya hablamos, los bienes y las cosas del Estado, un bien público. Y en el Código Civil venezolano establece que las limitaciones legales de interés públicos son diversas y abarcan gran cantidad de propiedades. Por ejemplo, la conservación de los bosques, las aguas, los ríos, diques, orillas, playas, caminos, sobre la construcción y edificación, ¿ok? Estas limitaciones podemos encontrarlas en nuestro Código Civil en el artículo 645 sobre las limitaciones legales, las que tienen por objeto como utilidad pública. Permítame enunciarle brevemente. Las limitaciones legales de la propiedad predial que tienen por objeto de utilidad pública se refieren a conservación de los bosques, el curso de agua, paso de las orillas, ríos establecidos en la navegación aérea, construcción, reparación y otras obras públicas. A pesar de que en el Código Civil establecen en el 645 y 646 estas limitaciones, también tenemos determinadas leyes especiales a los cuales se pueden legislar en este tipo de materia. Por ejemplo, la expropiación. Aquí es donde vamos a enumerar un poco sobre estas limitaciones. Por ejemplo, en la Constitución, en su artículo 115, habla sobre la expropiación por causa de utilidad pública. Es cuando la propiedad no cumple con las contribuciones o obligaciones requeridas por el Estado sobre ese interés público, están en el derecho de la expropiación, así como el deber de la indemnización al dueño de estas tierras. Ahora bien, tenemos también la ley de aguas, que es sobre la conservación y utilización de los ríos, diques, sobre el agua potable, que el agua es un dominio público y de interés social vital para la vida. Y la ley de aguas y suelos es uno de los primeros para contribuir con esto. También tenemos, por tercer punto, es la conservación de caminos y carreteras, ¿ok? Que tenemos en nuestra ley forestal, y para la conservación y reparación de todos los bosques y, por ejemplo, la creación de imparques es parte de esa ley para cuidar nuestros parques y nuestras aguas. ¿Okay? Tenemos también, por cuarto punto, la ley de minas, el cual en nuestro artículo 156 en la Constitución de la República es entregar las concesiones a los propietarios para la explotación de los suelos, y a su vez ciertas condiciones que le aplican a este tipo de concesión. Luego tenemos las limitaciones sobre la edificación de los edificios, donde existen ciertas reglas estéticas, ciertas reglas
para efectuar construcciones, edificar y hacer altura, anchos, tamaños, donde se ubique una zona residencial, cerca de aeropuertos, cerca de carretera. Tenemos leyes que nos limitan a hacer cierto tipo de construcción. Imaginemos que estemos en un aeropuerto y tengamos edificios rascacielos. ¿Cómo sería esto posible? Arriesgando la vida de los que habitan como los de las personas. No sería algo prudencial. Luego tenemos la ley forestal de lo que estamos hablando, que es la conservación de los bosques, la destrucción, la explotación de estos productos, la reforestación, y además de los servidores forestales, por decirlo, o funcionarios del área forestal, que son los encargados de velar de esta ley. Luego tenemos limitaciones sanitarias, que son las que garantizan la salud pública a los propietarios que disponen de este servicio, o existan condiciones insalubres dentro de viviendas donde pueda afectar la salud de sus acompañantes. Eso lo tenemos en la ley de sanidad, o regida, tutelada por el Ministerio de Higiene y Salud, donde, por ejemplo, un habitante de un apartamento pueda afectar la salud de muchos vecinos, o tengamos un lote de basura baldío cerca de unos apartamentos y esto genere enfermedad, genere la llamada chikungunya. Es de interés público de que eso se mantenga limpio y mantenga la parte sanitaria, la salud pública de nuestra comunidad. Ahora bien, tenemos otras limitaciones relativas a la construcción, que están en el Código Civil entablado, pero esto más que todo está basado en lo que es la propiedad privada entre el propietario, donde existe estipulado en los artículos 700 y 703 los parámetros de construcción sobre las medianerías, sobre el muro o la línea divisoria que pueda establecer entre dos propiedades, y sobre su cómo se puede determinar de que una pared pertenece a un propietario o a otro, ¿ok? O si es medianera. Medianera quiere decir que es compartida los derechos y obligaciones entre los dos propietarios en el que divide esa propiedad. Por ejemplo, si uno de los propietarios fue el que levantó esa pared, él debe comprobar con facturas, construcciones, hechos, de que esa pared fue levantada para su protección con los recursos de él dentro de su propiedad. Si en el caso de lo que los dos no tengan ningún tipo de prueba sobre esto, se puede considerar de que esa pared es medianera. Esto suele suceder en las casas o propiedades que están unidas por un solo lugar. También establece sobre los depósitos de materiales peligrosos, el tipo de instalación de fábrica. También tenemos otro tipo de limitaciones en el Código Civil sobre esta propiedad, que es las limitaciones sobre la materia de luces y vistas de propiedad del vecino, que están en los artículos 704 y 707, donde tienden a proteger la intimidad de la vida privada, y se encuentra planteado el derecho a la privacidad, donde ningún vecino puede abrir ventanas sin la fabricación de balcones o ventanas para asomarse, y tampoco tenerse vistas laterales oblicuas sobre esa propiedad. Por ejemplo, si tenemos una pared medianera, esta pared tiene ciertas limitaciones establecidas en el Código Civil, donde para
derrumbarla, debe haber eh, acuerdo entre las dos partes para poder tumbar esa pared. O si se va a hacer un hueco o una ventana, ¿cuánto afectaría esto al propietario del, de la medianería o el propietario de la pared, en el caso de que sea establecido? Luego también tenemos las limitaciones por razón de desagüe de los techos, que está en el artículo 708, que señala que lo correspondiente a la construcción de los tejados de las que reciben las aguas de lluvia o aguas pluviales caigan sobre el suelo del propietario de quien lo recibe, ¿ok? O sobre la calle o un sitio público, de acuerdo, dependiendo de cómo los reglamentos de cada entidad lo pueda obtener. Si vamos al artículo 708 de nuestro Código Civil, habla que el propietario de un edificio está obligado a construir tejados de tal manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitio público, de acuerdo con como se dispongan las ordenanzas y reglamentos de la materia. Creo que esto es todo sobre las limitaciones. Es un tema bastante amplio sobre discusiones en el ámbito civil. A pesar de que no todas son basadas de entidad pública, hay algunas, la mayoría de ellas está establecida en el Código Civil sobre las limitaciones que tienen como utilidad privada o los propietarios de manera privada, porque son la mayoría de los reclamos sobre luces, sobre ventanas, tipos de construcciones, sobre no dejar caer el agua que recogen los techos. Están obligados a tener ese tejado para recoger el agua y que sea de un lugar adecuado, además de sobre el cuidado de nuestras bienes de interés público, plazas, bosques, parques, etcétera. Y uno de los vivos ejemplos sobre esto es que las personas que disfrutan, por ejemplo, de la playa, están obligados, o sea, tienen el derecho de estar en la playa, pero como tienen ese derecho, tienen la obligación de mantenerla limpia, mantenerla ordenada y mantener un comportamiento adecuado en las playas de nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta luego.